ver a ver cómo uno, como para que, sí, como para que los chicos, o sea, no sea una pelea, digamos, que bueno, porque hay contenidos que sí o sí tienen que leer, que tienen que, me imagino yo, Exacto. aprender, bueno, que estudiar, porque estudiar también es una parte que me parece importante, no solamente leer y tenerlo como por leído, sino aprendido también. Y eso es un esfuerzo y bueno, a veces cuando están en la escuela están obligados a escuchar a la profesora con materias que no les gusta, por ejemplo, yo matemática o, no sé, química, física. Y bueno, y acá, este, cuando uno está todo el día no es tan fácil que quieren hacer, me parece a mí, hacer las cosas. Entonces, bueno, buscar un poquito eso, ¿no? A ver, un poco eso y después ver si lo que a mí me pasa le pasa al resto o solamente me pasa a mí. No, nos pasa todo en momentos distintos. Solo que hay que, como decía, eso de desescolarizar la cabeza, los chicos aprender desde el asombro es todo un desafío. Es para una conferencia especial para eso. Esta vamos a hablar de los 4 temperamentos, que es un tema pero súper valioso que también tiene que ver con cada uno, ¿viste? Cada uno tiene su Sí, no, el inclinación. desafío, Eli, no es solo para los que hacen homeschool, es para todos, Es para porque hoy la todos. educación presenta un desafío. Sigue siendo analógica en un mundo digital y con la mente de niños que son digitales. Entonces es un desafío, esté en una escuela con un docente, esté en casa con mamá y papá. Tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias por el aporte, que es una inquietud que por ahí es compartida sobre todo con las mamás que recién empiezan, que empiezan con un susto, así que los chicos no se van a motivar, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Hay muchas personas que pueden ayudar en ese camino, y hay muchas personas que son como consejeros en ese aspecto por las redes sociales, y bueno, nosotros también tenemos el curso de la Madre Luján, y también tenemos el curso de la conferencista de la semana que viene, y este libro, bueno, tratamos de ofrecer herramientas que puedan ayudar. Bueno, si les parece, vamos a comenzar con una oración, para conceder este momento a Jesús a través del Inmaculado Corazón de María. Y bueno, vamos a dar una pequeña introducción para después presentar a nuestra querida Paula Boyero, que nos va que generosamente se ha ofrecido en este espacio para poder guiarnos un poco. Así que bueno, nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te ofrecemos esta reunión para que sea un espacio donde vos habites, donde vos puedas guiarnos con tu Santo Espíritu para que sea un encuentro fecundo, que nos enriquezca a todos y que nos ayude a afrontar este camino de la educación en el hogar. Lo hacemos especialmente consagrándonos a nuestra Madre del Cielo, diciendo: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues Pues todo todo. Dios te crea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te Yo ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame mira, con compasión, no me dejes, Madre mía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era como en era el en el principio, principio, ahora y ahora siempre, y por siempre, los por siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. María, Madre de la Iglesia, Ruega San José ruega por nosotros. y San Juan Bosco. Ruega por nosotros. Bueno, yo siempre cito al ejemplo de San Juan Bosco, que fue homeschooler, no porque lo haya querido, sino porque en esa época era muy humilde y vivía en el campo, pero de autodidacta era un genio. Mientras cuidaba de las ovejas leía especialmente el catecismo, aprendía, se memorizaba los sermones en latín. Recién a los 16 años ingresó a la escuela, ya cuando, en el último año antes de entrar al seminario, pudo ir. Por eso lo cito a San Juan Bosco, un gran educador que tanto inspiró con el sistema preventivo, del que por ahí hablamos tanto también entre las familias católicas. Recurrimos mucho a él como patrono, pero también como referente de educación. Así que bueno, yo voy a leer unas palabras porque por ahí no me sale mejor leer, y me gusta más, porque he pensado unas palabras preliminares
para evocar este momento y poder presentar a Paula. Así que bueno, damos la bienvenida a este segundo encuentro, que forma parte de un ciclo de mini conferencias para padres y educadores, atravesadas por un importante tema que nos ha convocado, que es la educación hogareña, los desafíos y la organización. Para aquellos que no pudieron estar presentes en el ciclo, desde su inicio les contamos que esta iniciativa ha surgido de la inquietud que han presentado muchas familias de encontrar recursos y consejos que les sirvan de ayuda para poder educar a sus hijos en el hogar, pero de un modo especial y diferente el que los toca a las familias en el contexto actual. Cuando digo comúnmente, el contexto diferente a lo común, me viene a la mente una familia que quizás tiene una rutina de levantarse por las mañanas, asearse, desayunar, rezar, despertar a sus hijos en edad escolar, ayudarlos a prepararse, llevarlos a la escuela, ir a trabajar, volver, almorzar, luego descansar y después volver a trabajar, o bien llevar a sus hijos a actividades extraescolares, volver a la noche, compartir algo y descansar. Fines de semana movidos entre torneos, grupos, celebraciones, donde la casa permanece en silencio, más bien el hogar permanece en silencio. Esas familias quizás vivan un ritmo frenético, quizás logren estratégicamente lo que nosotros también buscamos, darles un tiempo de calidad a sus hijos, aunque sea corto, más bien nutrido, y logren ese objetivo, que es la misión primordial de los padres, que es proveer lo necesario a sus hijos para que crezcan en la fe, en estatura, en gracia, y que se desarrollen en valores, se fortalezcan en virtudes y sean personas de bien para la sociedad y aspiren a la santidad, que es un proyecto tan grande, ¿no? Quizás las familias comunes lo logren de manera hermosa. Nosotros hemos elegido un camino difícil. Frente a esas familias comunes estamos nosotros, los que hemos elegido una opción diferente que en múltiples dimensiones nos lleva a vivir a contracorriente, que nos levantamos por las mañanas e intentamos rezar, y que en vez de enviar a nuestros hijos a la escuela del sistema, queremos ser quienes dirijamos la educación de nuestros hijos, que hemos descubierto un mundo de cosas buenas, bellas y verdaderas, que en ocasiones sentimos que somos nosotros aprendices también en este camino, y que estamos enamorados de este estilo de vida que hemos descubierto y que queremos dedicar a nuestros hijos la mayor parte de nuestro tiempo, y queremos que nuestros hijos lleguen al cielo como otras familias comunes, católicas. Tenemos un estilo de vida más hogareño, donde queremos que nuestros hijos lo tengan, donde puedan forjar hábitos, tengan más tiempo para la oración, aprendan de mejor calidad. Nos hemos entusiasmado mucho con la educación clásica, pero también muchas veces pasa que por nuestra vida una especie de huracán de desafíos en los que las cosas no salen como esperábamos y donde nos imaginábamos una escena impregnada de música, niños bien peinados, pintando cuadros al aire libre mientras leemos bellas lecturas en voz alta, y de repente nuestro ambiente está impregnado de una música clásica, pero que más bien se parece a la escena de Tom y Jerry, que tanto utiliza la música clásica para reproducir escenas caóticas, de caóticas luchas entre hermanos descalzos y despeinados, todos hablando a la vez, la casa dada vueltas, y nosotros desorientados intentando salir adelante con algún emprendimiento que nos permita estar en casa, pero que a la vez nos mantiene en tensión y angustia. Son esas como noches oscuras de homeschool, a veces tenemos que, tanto nos ha mencionado Paloma Storch, que tiene esa cuenta que se llama Paideia en Familia, desde España, y nos lleva a preguntarnos en qué nos metimos, de la misma manera que se lo planteó Holly Pierlot en su libro Regla de vida para una madre, cuando hace más de 20 años se había arrojado a la aventura del homeschool en los Estados Unidos. La verdad que ese libro lo recomiendo mucho, ella cuenta que se le fue todo por la borda y ¿qué hago? Y ahí empieza de cero y da unos consejos espectaculares. También lo recomiendo ese libro, desde la editorial cooperativa de los libros dormidos. Así que bueno, estas dos escenas, la bonita y pintoresca de la familia homeschooler Ingalls y la que se parece a una caótica tormenta, ocurren hasta a veces simultáneamente en las familias a las que yo llamo poco comunes, que somos las familias homeschoolers, el grupo en el que yo también me incluyo. Quizás a algunas familias les vaya bien siendo comunes, pero hay algo que nos mantiene firmes en este camino, así como medio, así como a regañadientes, pese a los claroscuros, y es el ferviente deseo de que
En nuestro caso, queremos darle a nuestros hijos lo mejor y vemos que este camino no, es el que sentimos que es el que nos va a hacer bien, ¿no? Porque responde a una búsqueda profunda y a un estilo de vida que necesitamos nosotros. Vemos en este camino una opción como una opción benedictina, que, como la llamaría Rod Dreher, y porque sabemos que pese a todo, guiando a largo plazo, podemos divisar más allá de la sangre, sudor y lágrimas que derramamos a veces, disculpen el tono melodramático, podemos ver como una huerta floreciente de santidad, un hogar lleno de vida, frente a este contraste que veíamos antes de nuestros hijos cargando grandes mochilas, viajando diariamente por el hogar hacia una cultura que muchas veces vemos en llamas, a veces nos preocupa, una vida de desarraigo en múltiples aspectos, en los cuales algunas familias deciden estar y batallar y lo logran buenos frutos. Bueno, tomando en cuenta los pros y los contras, estamos acá porque hemos elegido un estilo de vida a contracorriente y volvemos a preguntarnos juntos en qué nos metimos, qué es lo que tenés pensado hacer, Señor, para nosotros. ¿Será que estamos acertando en el camino o más bien será que habiendo elegido una opción de vida tan hermosa como especial, aún no hemos renunciado del todo a aquello que nos permite vivir plenamente aquello que elegimos, como si pusiéramos la mano en el arado, pero siguiéramos mirando hacia atrás y nos dejáramos agobiar por las espinas de las preocupaciones? Y es que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Y es el real motivo del caos en el que a veces nos vemos sumergidos tantas veces. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En las preocupaciones o centrado donde tiene que estar? En Dios. Cuando abrumados entonces por otras cosas, a veces dejamos de observar a nuestros hijos, de llamarnos a cada uno por su nombre, de conocerlos profundamente, para entender qué les pasa por la mente y el corazón. Y aquí el secreto entonces de conocerlos, entender que nuestros hijos no son todos iguales, sino criaturas únicas e irrepetibles creadas por Dios Trino, a su imagen y semejanza. Y cada uno de ellos devela un misterio que nos invita a mejor comprender el amor de Dios y nos desafía a la bella tarea y grande tarea que es la misión que nos ha tocado, de educar a nuestros hijos. Justamente porque es hermoso y necesario conocer a cada ser humano y necesario también conocernos a nosotros mismos, es que surge recursos valiosos como el libro del cual hoy vamos a hablar, que son Los Cuatro Temperamentos de Conrado Hock, una herramienta valiosa que nos permite ver nuestra tarea de padres educadores desde un panorama más amplio y nos da el alivio de encontrar respuestas a muchas preguntas y poder entender al fin cómo acompañar a nuestros hijos de una manera más asertiva. Este libro, que se ha convertido prácticamente en lo que podría llamarse un clásico en el ambiente católico, y sin embargo es preciso comprenderlo también en un contexto actual, ¿sí? Es por eso que la conferencia de hoy nos convoca, está a cargo de Paula Boyero, que desde el punto de vista de la psicología nos va a ofrecer un espacio de reflexión y algunas herramientas para este hermoso, aunque desafiante camino de educar a nuestros hijos en el hogar, ¿no? Fuera del sistema. Para conocer un poco más nuestra expositora Paula, bueno, contar que ella es casada, tiene 2 hijos, es licenciada en Psicología por la Universidad Católica Argentina desde el año 2010, en la sede de acá de Paraná Entre Ríos, es de la misma ciudad que nosotros, y en su carrera ha ejercido en el ámbito de la psicología deportiva, ha trabajado en proyectos relacionados con la educación emocional, para lo cual también se ha capacitado especialmente y ha participado de algunos congresos y cátedras en la universidad, y desde su infancia ha sido dirigente de la Acción Católica, desde donde también se ha desempeñado en el Consejo Diocesano, desde el área adultos, donde ha dado un soporte como profesional también. Así que bueno, los dejo con Paula para que la conozcan y pueda desarrollar su exposición. Cuando vos digas, Paula, yo voy a compartir pantalla con No, dale. PowerPoint. Dale, si querés dejar la filmina inicial. Te escuchaba y pensaba que este desafío que tienen ustedes, digo, tienen ustedes porque, bueno, mis hijos van a una escuela común, pero este desafío que tienen ustedes como homeschooler, creo que es el desafío que tenemos todos los papás cuando estamos comprometidos
en la crianza consciente de nuestros hijos y más en el ambiente religioso, que busca justamente que nuestros hijos desarrollen sus habilidades, sus capacidades para poder llegar a la santidad. Recuerdo que cuando nosotros elegíamos escuela para nuestro nene mayor, que es Santiago, que tiene 12 años, está comenzando la escuela secundaria, había ido un domingo a misa, y no había misa, era un domingo de verano, y la misa de las 11 no estaba más, era a las 8, y bueno, a las 8 no me iba a levantar para ir a misa, así que entramos con mi nene a rezar, y frente al Santísimo le pregunto a Jesús, ¿dónde querés que Santi se desarrolle y logre adquirir las capacidades que necesita para ser una gran persona? Y mientras hacía esa oración, giro mi cabeza hacia atrás y está entronizada en nuestra parroquia la Virgen de San Nicolás. Mi esposo y yo nos casamos el día de la Virgen de San Nicolás, y para nosotros ella es la que nos guía en nuestra vida matrimonial. Y bueno, a partir de ese momento tuve la certeza de que Jesús quería que mi hijo se desarrolle y crezca en San José Obrero. Y bueno, así fue. Yo no soy exalumna, mi esposo tampoco. Y bueno, Jesús allanó el camino para que nosotros nos dieran un lugar en la escuela, y es una escuela que es muy difícil de encontrar lugar. Y bueno, finalmente él pudo empezar, su hermana también va ahí, eligió como secundario, porque le dimos la opción de elegir una escuela técnica, porque tiene muchas habilidades técnicas, y él quiso seguir en la escuela. Y bueno, lo que nos gusta de la escuela justamente es que es familia, es una escuela que tiene catequesis familiar, así que es una escuela donde nosotros podemos ir a misa, es una escuela donde nuestro hijo recibe la catequesis, es una escuela donde van nuestros amigos, es una escuela donde somos cobijados, hemos sido acompañados en los momentos más duros, y también es una escuela donde él va a Acción Católica. Entonces, esta inquietud que tienen ustedes trabajando y educando a sus hijos de casa, creo que es la inquietud que tenemos todos los papás en la crianza consciente de nuestros hijos. Ustedes eligieron un camino distinto y está muy bien, está fantástico, porque todos estamos buscando justamente desde nuestras características como familia y desde nuestra cosmovisión poder darle todas las herramientas que necesitan nuestros hijos para poder desarrollarse plenamente. Así que bueno, en este contexto es que surge esta charla, ¿no? Justamente Eli ha reeditado, ¿no?, este librito, Los 4 temperamentos. La verdad, es la primera vez que lo leí, me pareció muy novedoso, y fue un desafío animarme a escribir el prólogo, así que muchas gracias, porque era algo que quedaba pendiente, que en algún momento animarme a la escritura, y bueno, fue un primer comienzo. Y si bien es un librito que está escrito en un lenguaje que está en desuso, ¿no? Porque si mal no estoy informada, tengo entendido que se escribió en 1930. Corregime, Eli, si estoy equivocada. No, sí, más o menos en esa época, sí. Entonces, fíjense, es un discurso que tiene casi 100 años y que hoy, en el contexto actual, el modo en que nos comunicamos es distinto, y el modo en que proponemos un montón de cosas son distintas. Pero igualmente lo que va planteando es sumamente importante y sumamente necesario tener en claro. Cuando iba pensando cómo dar la charla, yo decía, bueno, comprender cuál es el temperamento de nuestro hijo implica como tener el diagnóstico, ¿no? Cuando uno va al médico y el médico nos dice que tenemos fiebre, que tenemos una gastroenteritis, o que tenemos lo que sea que tenemos, ¿no? Poder conocer el temperamento de nuestro hijo es como tener ese diagnóstico. Bueno, mi hijo tiene estas características. Con esas características yo ya tengo la base. Después tengo que ir buscando herramientas, y un poco siguiendo lo que decía la Madre de Luján en la conferencia anterior, ¿no? Nosotros necesitamos ir profundizando en herramientas que nos permitan educar y llegar a nuestros hijos. Entonces, bueno, esas herramientas las vamos apoyando, ¿no?, en este cimiento que queda en el descubrimiento del temperamento de nuestros hijos. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es poder definir qué es la personalidad. No sé si quieres avanzar ahí, Eli. Dale. Bien, cuando hablamos de la personalidad decimos que es un conjunto dinámico y único de características psicológicas, y que va a incluir patrones de pensamiento, de emociones y de comportamiento que van a determinar cómo interactúa una persona con su entorno. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en la conformación de la personalidad vamos a tener que tener claro cuál es el temperamento de nuestro hijo, y en base a ese temperamento cómo se va moldeando el carácter de él. Entonces, si querés, podemos pasar a la siguiente.
Bien, espérenme que yo también lo voy siguiendo con mi computadora. ¿Qué es el temperamento? El temperamento es una predisposición natural e innata a reaccionar de una determinada manera, ¿no? Es lo que nosotros heredamos, es lo que viene con el aspecto biológico y es un don de Dios. Un poco cuando iba viendo todas las características de los temperamentos, ¿no? Nosotros vamos a ver en el libro que hay aspectos que son positivos, que yo diría son fortalezas, y hay aspectos que son negativos o debilidades. Todos los temperamentos son necesarios. Sería sumamente aburrido que estuviéramos en un mundo lleno de flemáticos, o sumamente tiránico que estuviéramos en un mundo lleno de coléricos. Necesitamos, para llevar adelante la obra de Jesús, a cada una de las personas, necesitamos las características individuales e incluso en el momento de criar a nuestros hijos y de educarlos, que ellos sean distintos y que cada uno tenga su propia característica es algo extraordinario, porque justamente cada uno de ellos aporta a la familia y va a aportar a la sociedad eso único que lo hace. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro cuando hablamos de temperamento, es que es algo que viene heredado, ¿no? Y se diferencia del carácter. Entonces les voy a ir contando un poquito en qué. Cuando hablamos de temperamento vemos que es algo que es constitutivo del individuo y su origen va a estar en la herencia biológica. Esto significa que va a estar condicionado por nuestra genética, también va a estar condicionado por todo lo que es hormonal. Y podemos, por ejemplo, hacer una distinción acá entre lo que es masculino y femenino, ¿no? Como la mujer, cuando está atravesando diversas fases de su ciclo, su carácter se va alterando y va cambiando y se va modificando porque justamente sus procesos hormonales van modificando cómo ella se relaciona con el mundo. ¿Mm? Bueno, lo mismo pasa con el temperamento. De acuerdo justamente a cómo nosotros somos constituidos desde nuestro ADN, también se manifiesta. El temperamento va a estar desarrollado desde el nacimiento y lo vamos a ver manifestado desde los primeros meses. Por ejemplo, cuando uno dice, ay, este bebé es tan tranquilo, duerme toda la noche, y vemos un bebé que llora permanentemente o que frente a alguna situación que lo pone incómodo, reacciona, y decimos, qué carácter, ya desde chiquito está mostrándonos cómo es. Bueno, esto es temperamento, y se manifiesta desde el primer instante. Y va a ser muy difícil modificarlo, porque justamente es genético, es biológico, es heredado, es dado. ¿De qué modo puede modificarse? Y a través del carácter. Que el carácter justamente es un conjunto de rasgos que se adquieren por el aprendizaje. Y se van a adquirir también en la interacción con el mundo. Con mamá, con papá, con los hermanos, con la familia extensa, con los amigos, las distintas actividades. No es lo mismo un niño que hace deportes a un niño que solo hace actividades artísticas, a un niño que solo se queda en casa. Y no es lo mismo un niño que va a estar jugando a un niño que en vez de estar jugando solamente está con la pantalla. Todas estas cosas que son externas al niño van a condicionar su carácter y se van a cimentar sobre este temperamento. El carácter se empieza a desarrollar en la infancia, pero se consolida en la adultez. Algo que es interesantísimo y que nos aportan las neurociencias en este momento, yo creo es extraordinario cómo avanzó la ciencia y nos permite confrontar lo que intuitivamente dijeron viejos autores con estudios científicos, ¿no? Y algo que es muy novedoso es que el cerebro es neuroplástico y que si a nosotros al cerebro le proponemos estrategias nuevas, modos de pensamiento nuevos, modos de vincularse con la realidad distinta, eso genera nuevas conexiones neuronales y restaura nuestro cerebro, restaura nuestra salud física. Entonces eso es muy interesante porque eso habla de que puede ser que yo tenga un temperamento colérico y que quizás en mi infancia no pude desarrollar ciertas habilidades para domesticar mi orgullo, pero que bueno, llego a la adultez y no sé, hago un proceso de terapia, con mi relación de pareja empiezo a madurar ciertos aspectos que en mi familia no se trabajaron y puedo ir paulatinamente endulzando y modificando mi carácter y volviéndome mucho más apacible. Entonces eso es algo muy importante que tengamos en cuenta porque a través del trabajo que nosotros hacemos en la educación, el temperamento no va a cambiar, pero el carácter puede ayudar a temperar esas características que tiene el temperamento. Bien, si quieres pasemos a la siguiente. En este contexto, ¿no? Es que llegamos a este librito
que es el de los 4 temperamentos. Y nos encontramos con que el autor toma los aportes de Hipócrates y de Galeno y empieza a describir cada uno de los temperamentos, comenzando por el temperamento colérico. Como ustedes pueden ver en la filmina, habla de que la persona con temperamento colérico va a tener un intelecto ávido. Son personas que tienen mucha capacidad cognitiva, mucha facilidad para aprender, son muy inteligentes. Tienen una personalidad y una voluntad muy fuerte, son como muy persistentes, si tienen un objetivo van a trabajar por concretar ese objetivo y son muy apasionados. Y tienen lo que decimos hoy un perfil de liderazgo. Tiene esa capacidad como de mandar, de movilizar a la otra persona. Van a tener una tendencia continua a la acción y estar ocupados, pero a su vez de presentar todas estas características que hoy son muy valoradas, sobre todo en el ambiente empresarial y en todo lo que es trabajo con otras personas, pueden encontrarse en conductas imprudentes, ¿no? Justamente en esto de tener un objetivo tan arraigados, ¿no? Ser imprudentes en querer llegar a toda costa a lograr ese objetivo y no pensar en las consecuencias que puede haber en el camino. Pueden ser muy orgullosos, engreídos, tercos y testarudos. Tienen mucha confianza en sí mismo, algo que es muy positivo, pero si eso no tiene en cuenta al otro, pueden llegar a despreciar al prójimo. Son personas que se ofenden con mucha rapidez si sienten que son humillados y pueden tener estallidos de cólera. El talón de Aquiles del colérico es el orgullo. En casos donde, bueno, la persona justamente no va reflexionando acerca de su conducta, lo pueden llevar al engaño y a la hipocresía, y justamente por esta capacidad tan grande a nivel intelectual son muy racionales y pueden ser muy insensibles con la otra persona. O sea, significa que a la persona que es colérico puro, ¿no? Puede ser que le falte la capacidad de ser empático. Entonces, algo que es muy importante como padres, si observamos que nuestros niños son coléricos, es que necesitamos en la formación darles ideales altos, o sea, esa voluntad que tienen tan fuerte ellos, orientarlas hacia grandes aspiraciones. Y también ayudarlos a gestionar ese orgullo. Ahora, digamos, que estoy reviendo la filmina, ¿no? Uno siempre cuando hace una segunda lectura de algo, una tercera lectura, siempre aparece algo para aportar. Yo creo que hay otra cosa que se podría trabajar mucho, es la capacidad de ser empáticos en los niños que tienen este temperamento, ¿no? El poder ver, o sea, poder conectar con su propia emoción y poder ver cómo siente el otro y desde ese lugar regularse. Bien, el siguiente, que es el temperamento sanguíneo, nos encontramos que es una persona optimista. Ve el lado bueno de la vida. Y que así es extrovertido, también es amable, es simpático y siempre está dispuesto a realizar favores a las demás personas. Porque justamente sí tiene en este caso mucha capacidad empática, ¿no? Entonces puede sentir compasión del dolor del otro. Y desde ese lugar también puede ser muy flexible y es una persona ávida para comunicarse. Que fíjense que también en el ambiente empresarial todo esto es muy valorado hoy en día, porque se pide justamente a las personas que trabajan en equipo con otros que tengan todas estas habilidades, que puedan ser flexibles, que puedan comunicarse, que puedan ver siempre el lado bueno de la vida, que puedan trabajar con el otro. Pero como contrapartida nos encontramos que puede ser superficial, que justamente por ser muy sensible puede ser inestable, que le cueste la perseverancia, la constancia, que sea desde esta superficialidad que vaya viendo las cosas desde lo externo, no profundice. Entonces eso también implica, no es no profundizar solo en un aprendizaje, no profundizar en los vínculos, no profundizar en la relación con Jesús, no llevar las cosas un poquito más al ser reflexivo. Las pasiones del sanguíneo no son profundas, a diferencia de cómo lo vivencia el colérico, que cuando el colérico se apasiona, lo vive con mucho sentimiento. Eso sí, es algo que puede tener arrebatos incluso por sus pasiones. También el sanguíneo vemos que tiene una gran tendencia a la vanidad, a la autocomplacencia, puede ser celoso y puede ser envidioso. Ama estar en compañía, ama entretenerse, ama el disfrute, y todo lo que requiere esfuerzo le resulta difícil. ¿Qué necesitamos para la formación del sanguíneo? Necesitamos que desarrolle la constancia, la perseverancia y la fortaleza. Esos son aspectos que debemos trabajar con un niño cuando el niño vemos que tiene características sanguíneas, ¿no? De temperamento sanguíneo.
Sobre todo esto, que pueda ser perseverante y que pueda ir profundo, que no se quede solo en la superficie del vínculo, en la superficie del análisis de algún contenido, sino que pueda ir más allá de eso. Si seguimos con el temperamento melancólico, vamos a ver que el melancólico tiene una tendencia a la reflexión. Un poco cuando yo iba observando las características de la persona con temperamento melancólico, en algún punto, si bien la depresión la podemos tener todos, o sea, cualquier persona puede padecer alguna patología de tipo mental, iba observando, ¿no?, las características del temperamento melancólico y son muy similares, ¿no?, a las sensaciones y las emociones que siente una persona cuando está atravesando una depresión, porque tiene una gran tendencia, ¿no?, a la angustia, al desánimo, a la desesperación, cuando estamos hablando de los aspectos negativos. Pero vamos a enfocarnos primero en los aspectos positivos, ¿no? Hay una gran tendencia a la reflexión, pueden ser muy pasivos, pero también pueden darse mucho al recogimiento, ¿no? Y esto de vivenciar desde la alegría su encuentro con Jesús. Son muy buenos bienhechores, grandes bienhechores del prójimo. Pero bueno, si bien el vínculo con Dios lo vivencian desde la alegría, ven la vida desde el lado serio. Y muchas veces ven el vaso medio vacío, ¿no? Tienen una gran tendencia a mirar la vida desde el lado negativo. Son personas reservadas, que a veces son indecisas, son pesimistas, y sí le tienen mucho miedo a la deshonra y a la humillación. Vemos personas que son muy sensibles y, como les decía, no pueden caer en la angustia, en el desánimo y en la desesperación. Y muchas veces se dejan llevar por la tristeza. Y es en estos puntos cuando la persona con melancolía, no con melancolía, sino que tiene temperamento melancólico, si está justamente parada en estos aspectos negativos, pierde la confianza en el prójimo y también muchas veces puede llegar a cuestionar la confianza que tiene puesta en Dios. Muchas veces también vemos que le cuesta perdonar las ofensas de las otras personas. ¿Qué necesita un melancólico para poder desarrollarse en su formación? Cultivar la confianza en Dios. Yo muchas veces planteo, a veces a los católicos repetimos un montón de frases bíblicas y evangélicas, y una de esas que repetimos muchas veces es el de confiar en la providencia, ¿no? Y nos cuesta tanto hacer vivencia y carne esto de que Dios es providente y que nunca nos va a faltar nada porque entramos en desesperación. Entonces, bueno, ¿qué necesita trabajar el temperamento melancólico? Justamente este aspecto. Confiar plenamente en Dios, que es algo que a nosotros también nos pasa. Entonces yo por ahí también algo que iba a decir al final, pero ya que estoy lo digo ahora, muchas veces encontramos los temperamentos puros, pero la verdad es que la mayoría de las veces nosotros nos encontramos con un mix, que ese mix de temperamentos está relacionado con la crianza que hemos recibido, porque posiblemente nuestros papás tenían un determinado temperamento desarrollado, el cónyuge es complementario. Entonces nosotros también al momento de la crianza asumimos distintos roles de nuestros padres, distintas funciones, distintas características que tienen ellos y también somos un mix, ¿no? No siempre somos un colérico puro, un melancólico puro, un flemático puro. Tenemos un poquito y un poquito. Y bueno, muchas veces nos pasa, ¿no?, en el aspecto melancólico, que podemos llegar a tener esto de que nos cueste confiar profundamente, plenamente en Dios. También el melancólico tiene que trabajar en la calidad de los pensamientos, en la mirada positiva de la vida y sobre todo evitar sobrepensar, ¿no? Que es estar permanentemente repitiendo interiormente todo eso que a mí me da miedo, todo eso que a mí me angustia, el cómo veo la vida desde este tamiz negativo. Bueno, ese es el gran trabajo que tenemos que, primero, identificar en nuestros niños y en nuestros adolescentes y ayudarlos a ellos a encontrar herramientas para que frente a este tipo de características sepan qué hacer. Por último, nos encontramos con el temperamento flemático. El flemático vamos a ver que es perseverante, que no se exaspera con facilidad, pero que no tiene pasiones intensas. Padece una gran desmotivación. Es la persona que nosotros decimos no lo moviliza nada, no lo apasiona nada. Me tocó una vez acompañar a un pacientito
un muchacho de 20 y pico de años, que no o sea, que no le encontraba el sabor a la vida, no nada lo movilizaba, ni la carrera que estaba haciendo, ni su familia, ni el deporte que practicaba. Fue todo un proceso ir justamente trabajando con él este aspecto y ayudándolo a conectar con algo que le despertara eh, algún tipo de emoción positiva y que le diera sentido a su existencia, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con el temperamento flemático, nos encontramos con estas características. Y sobre todo... Con eso. Ah, perdón, no sé si alguien tiene el micrófono abierto. Bien. Como decíamos, también vemos que la persona flemática no presenta grandes aspiraciones en la vida. Entonces, ¿qué va a ser fundamental en la formación de una persona con estas características? Trabajar la automotivación, la perseverancia y la constancia. ¿Mm? Eso es principalmente lo que nosotros vamos a ir trabajando con niños que tienen todas estas características. Ahora bien, como les decía recién, no siempre encontramos un temperamento puro. Entonces, por eso es tan importante tenerlos clarito y poder ir viendo qué características se presentan en mi hijo, poder ir diferenciando también qué es un temperamento, que es algo que el niño viene manifestando desde sus primeros meses, y qué cosas se han ido desarrollando en la educación. Y qué cosas por ahí se han ido desarrollando porque nosotros no las hemos podido identificar a tiempo, siempre estamos a tiempo. Siempre estamos a tiempo, porque incluso cuando ya hemos constituido nuestra personalidad siendo adultos, nosotros estamos a tiempo de poder trabajar sobre esta estructura que tenemos. Obvio que a veces limar las aristas sea complejo y requiera más acompañamiento, pero es algo posible. Bien, ahora bien, esto es lo que nosotros encontramos con respecto a los temperamentos. Un poco lo que planteaba la madre Luján la vez anterior es, bueno, ahora tenemos que ver los recursos, porque como les decía al principio, tener el temperamento es como tener el diagnóstico. Entonces, si una persona va al médico, el médico le dice que tiene fiebre, listo, bárbaro, ¿y qué hago para que esa fiebre disminuya? ¿Qué hago para que determinada dolencia deje de molestarme? Requiero un antibiótico, requiero hacer reposo. Entonces, bueno, nosotros al tener estas características, tenemos el diagnóstico, pero tenemos que pensar en el tratamiento. Entonces, desde este lugar se me ocurrieron varias estrategias para compartir con ustedes. Pero para eso vamos a ver un videito que no sé, Eli, si vos encontraste el modo de poder transmitirlo, si no yo me di cuenta de que puedo no compartir la pantalla, sino que poner la cámara sobre la computadora, y si bien no se va a escuchar bien, se va a poder ver qué es lo que más necesitamos. Estás con el micrófono silenciado. Dale, vemos si lo logramos. Pasa que es un video que estábamos buscando y nos costó mucho encontrar. Así que por eso es que lo vamos a pasar de una manera, pero después se lo podemos pasar al grupo también. Bien, entonces lo pongo desde mi celular. Así es. Bárbaro. Espérenme. Bien, ahí está. Espérenme que acomodo la... No importa lo que dice, porque en realidad no es importante el discurso, sino la conducta.
Bien, bueno, a ver, ahora vamos a trabajar. Vamos, bueno, vieron el videito, no tiene palabras, pero dice un montón. Justamente como este es un taller que implica trabajar cuestiones psicológicas, vamos a trabajar. Entonces, lo primero que les pregunto es, habiendo visto la clasificación de los temperamentos, ¿qué temperamento tiene la señora y qué temperamento podemos inferir que tiene el chico? ¿Quién se anima a compartir? No sé si querés compartir la siguiente diapositiva mientras tanto. Dale. Colérico. La señora es colérica. Sí, exacto. ¿Y el chico? Flemático. Exactamente. Ahí vemos, fíjense, dos ejemplos de dos temperamentos distintos, ¿no? Ahora bien, si ustedes ven la siguiente diapositiva, vamos a hacer lo que se llama en educación emocional una rutina de pensamiento. O sea, ¿qué recursos tenemos los papás al momento de educar? Un recurso que está presentando en este momento la psicología y la psicopedagogía es la educación emocional. Y bueno, la idea hoy de mi parte es poder compartirle algunos aspectos de educación emocional que puedan usar en sus clases de homeschool. Yo estoy trabajando en una escuela ya hace 2 años y pico, generando un proyecto de educación emocional, y la verdad que lo que vamos logrando con los niños al incorporar la alfabetización emocional como herramienta transversal es extraordinario. Estamos en este momento en una etapa del proyecto de que con los niños estamos trabajando alfabetización, porque, a ver, hago otra pregunta, a ver si alguien sabe, si alguien es psicólogo, si alguien ha estudiado educación emocional. ¿Cuántos estados emocionales podemos sentir los seres humanos? ¿Alguien tiene idea? Tiren números. Sin vergüenza, con confianza. 6, puede ser. Más. 10. Muchas más. 30. Entonces, 50. Bien, 50 por 10. Los seres humanos podemos llegar a sentir hasta 500 estados emocionales, estados del humor y estados del ánimo. Entonces, fíjense qué grande que es nuestra capacidad emocional, y nosotros solamente a veces registramos las 8 emociones básicas, que tenemos 4 emociones placenteras, 4 emociones displacenteras: enojo, miedo, asco y tristeza, una emoción neutra, que es la sorpresa, una placentera, que es la alegría, y después incorporamos la calma y el amor, que son emociones placenteras o de disfrute, pero que las llamamos de reconstrucción social. ¿Qué significa esto? Que son emociones que para nosotros poder desarrollarlas en nuestra vida requiere que estemos en contacto con otra persona y socialicemos. Todas las otras 6 tienen automáticamente procesos que son biológicos. O sea, frente a un estímulo, la amígdala comienza a trabajar y empieza a generar un cóctel de neurotransmisores que más o menos demoran 90 segundos en sintetizarse en nuestro organismo y despiertan una emoción. Y en base a esa emoción que se despierta, aparece todo un proceso que es mental, que requiere que nosotros gestionemos la emoción. Las emociones son señales existenciales, ¿no? Nosotros no, digamos, durante mucho tiempo han sido muy desdeñadas, y es como que nos hemos quedado como que, bueno, es lo sensitivo, pero en realidad es energía que nos está permanentemente mostrando algo que, si nosotros lo escuchamos y aprendemos a gestionarlo, realmente podemos actuar, o sea, porque no es la emoción sola, es la emoción ordenada desde nuestro pensamiento, digamos, con un marco de valores que nos acompañe y que nos lleve a acciones buenas que nos permitan vivir en relación con el otro y construyendo el mundo. Entonces, en la medida que yo conozco plenamente mi mundo emocional, puedo actuar con mayor libertad, ¿no? Entonces, vamos a hacer una rutina de pensamiento, que esto es una estrategia que se usa mucho en educación emocional. Si ustedes ven, ahí dice: veo, siento, pienso. ¿Quién se anima a describir lo que observamos en el video? Ese sería el primer paso. Describir
lo que estoy viendo. Bien. El que se anime, que quiera compartir. Pues dos personajes, Ujú. una anciana y un joven, los dos con un gusto igual, unas galletas deliciosas de chocolate, Sí. y un malentendido por una percepción, pues, que muchas veces creo que a más de uno nos ha sucedido. Eh, estaba en su mundo, creo que encerrada la ancianita, pensando tanto eran las ganas que quería de comer, que estaba tan encerrada en su mundo que no se dio cuenta del otro lado Ujú. del mundo. Eso, Bien. básicamente. Si pudieras describir la escena, no tanto porque ya van a ver por qué es veo, siento, pienso. Describir la escena. La señora estaba en las estaciones de trenes y qué es lo que hace primeramente. Empieza a tirarle, a echarle una moneda a la máquina y a tratar la máquina con dureza. Exactamente hasta que logra que caiga la galletita. Y Ujú. luego, Luego la señora ya se coloca sus galletas en el bolso, se sienta, ve las ujú, galletas encima de la silla, asume que son sus galletas, empieza a comérselas. Ah, bueno, saca el periódico, empieza a leer y cuando siente la mano, luego siente la mano de la otra persona, ahí creo que se da cuenta que existe otra persona, eh, exacto. y, y la otra persona pues como si nada, muy tranquila, en su mundo muy tranquilo, escuchando música y luego empieza a compartir las galletas el chico. La señora no se fija de eso. Ujú. Bien. Eh, Están ¿Qué más? comiendo, llega la última galleta y ¿qué sucede? Llega la última galleta y ella entra en un estado de furia, de cólera, porque se acabaron sus galletas, se comieron todas sus galletas que quería disfrutárselas seguramente sin compartirlas. Y luego la señora, pues ya viene el tren, ya queda la última galleta y la parte el muchacho en dos partes. Ella de la furia que tiene la destruye, ni siquiera se la come, sino que la destruye, la vuelve arena. Se sube al bus, al tren, se va. Cuando le piden el tiquete a la señora, se da cuenta que su paquete de galletas está completo. Abre la Exacto. ventana y mira, bueno, antes había cerrado la ventana y el muchacho despidiéndose amablemente de ella, pero ella cierra la ventana de la furia que tiene porque no se había dado cuenta de lo que había sucedido. Después abre la ventana queriendo despedirse, pero ya el chico ha dado la vuelta. Exactamente. Bien. Miriam, vos que habías levantado la mano, ¿quisieras elegir uno de los personajes? Vieron que la segunda palabra es siento y, digamos, expresar, haciendo un poco de empatía, cuál es la emoción que el personaje debe haber sentido al transitar lo que estuvimos observando. ¿Quisieras vos? Yo hablo de de uno de los dos o de ambos. Puedo hablar de De la mujer, ¿Querés hablar porque de los dos o uno o el que elijas? puedo hablar de la mujer porque soy esa. Bien. Bueno, ¿qué emoción pudo haber sentido ella? Y en una escena particular, porque un momento es cuando ella está peleando con la máquina, otro momento cuando descubre al muchacho, otro momento cuando el chico se come la última galleta. Bueno, vamos a empezar. Cuando llega, uno quiere que las cosas funcionen bien, funcionen rápido, como debería ser. Entonces, llegás, no estás, digo, pobre la doña, tal vez a uno veces piensa que por la edad, Dios quiera uno haya modelado de carácter con el tiempo para que cuando llegue viejo no llegue así, porque los coléricos llegamos, las mujeres insoportables, cuando la vieja, más las mujeres, los varones, pero a las mujeres es muy difícil cuidar mamás o suegras que son coléricas. Si no se hace trabajado mucho, ¿no? Porque cuando uno pierde los frenos. Entonces, para mí tiene como una pérdida de frenos también cuando uno llega viejo, de ciertos frenos mentales, de ciertas cosas, no sé cómo decir, pero lo veo en mi familia, en mi mamá, en mis suegros, qué sé yo, que se pierden ciertos frenos. Y entonces actúa de manera como un niño, a lo bruto, digamos, ¿no? Entonces lo quiere, patea, lo tiene que conseguir ya, porque supongo, está apurada no importa para qué, porque Bien, ahí está la emoción. Fíjate esto, ¿qué emoción?
Y la emoción, que yo sería furia, no sé cómo decir, Bien. enojo. Enojo, furia, frustración, excelente, excelente. Bueno, y alguien que se anime, la siguiente palabra es pienso, ¿no? A hacer una reflexión acerca de alguno de los dos personajes que pudo haber pensado frente a lo que estaba sucediendo. Esta porquería que no funciona, perdón, soy argentina, ¿no? Sí. Bueno, Alguien, ¿quién? La señora. ¿cómo? La señora. Claro, sí, como diciendo, ¿cómo puede ser que no funcione? Se supone que si está en un lugar público, tiene que estar funcionando, y Bien. pensar en el mal uso, que la gente está mal, entonces termina destruyéndose, y entonces, y bueno, si se lo usara bien, entonces ahí está todo el tema. Fíjate que mientras ella podría estar pensando si se lo usara bien funcionaría, fue corriendo y lo azotó. Claro, pero está enojadísima ya, porque tampoco piensa mucho, el colérico no piensa mucho. Totalmente. Bien, como ustedes bien están viendo, esto que hicimos se llama rutina de pensamiento y es una estrategia que utilizamos en educación emocional para que al momento de tener un estímulo, que puede ser audiovisual, o sea, puede ser a través de un cuento, puede ser un video, puede ser una canción, a nosotros el poder trabajar desde este modo, por ejemplo, externalizando el pensamiento, logramos que el chico, esto que sucede interiormente frente al contenido, pueda empezar a ver lo externo y pueda empezar como a desglosarlo y pueda también ir conectando con la emoción y desde ese lugar ir logrando alfabetizarse emocionalmente, ¿no? Entonces, bueno, a ver, yo les hablé de una estrategia, ¿no? Esta rutina de pensamiento, pero ¿qué es la educación emocional? Algo que es muy importante que definamos. Eli, si quieres pasar la siguiente diapositiva, ¿no? ¿Quién acuña el término? Rafael Vizquerra, que es un psicopedagogo español, que reunido con un montonazo de otros profesionales, fueron cuestionándose acerca de cómo acompañar a los niños en el aprendizaje, porque hay algo que es real, nosotros todos estamos de acuerdo, que no alcanza a conformar a nuestros niños desde lo cognitivo. Nosotros hoy, para preparar a nuestros hijos, para enfrentar al mundo el día de mañana, nuestros hijos tienen que tener un montonazo de competencias, que no solo tienen que ser cognitivas, porque de hecho hay un montonazo de estudios que aseveran que el 80% del éxito de una persona en la vida no tiene que ver con la formación académica que tenga, sino que tiene que ver con las habilidades que tenga para enfrentar los embates de la vida. Y dentro de eso están estas habilidades que propone trabajar la educación emocional. Entonces, bueno, para que ustedes puedan ver qué es la educación emocional, Rafael Vizquerra la define como un proceso educativo que es continuo y permanente y que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo a ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Entonces, fíjense que el autor justamente habla de que no solo es necesario el desarrollo cognitivo, sino que el desarrollo emocional va a complementar este aprendizaje para que la persona pueda ser íntegra, ¿no? Y el objetivo principal que tiene la educación emocional es que la persona desarrolle competencias emocionales, es decir, habilidades, capacidades, actitudes, conocimientos que le permitan ser eficaz en la vida. Y sobre todo, porque a ver, el problema que nosotros tenemos al momento de enfrentar el mundo no tiene que ver con algo técnico. Obviamente, si uno por ahí es ingeniero y tiene que pensar en cómo construir un puente, va a haber una cuestión técnica a resolver. Pero las dificultades más grandes tienen que ver con la interacción con el otro. Cómo vinculo con mi pareja, cómo ordeno mi familia en casa, cómo me relaciono con mi jefe, cómo vivo mi vida cotidiana. Y esos son los grandes desafíos que tenemos en la vida. Bien, ¿cuáles son las competencias emocionales, no? Si quieres pasar para que puedan verlas todas. Bien, encontramos 5 competencias emocionales desde el marco teórico que propone Rafael Vizquerra, ¿no? Porque hay varios marcos teóricos, son todos realmente muy ricos. Yo estoy trabajando en mi escuela desde el marco teórico de Rafael Vizquerra y otro programa que se llama Sentimenti. Me estoy formando acá en Paraná con una psicóloga que se llama Lucía Franchi. Ella ha estudiado con Rafael Vizquerra y en la Universidad Católica de acá de Paraná están dando posgrados de formación para profesionales que somos afines a la psicología, a la psicopedagogía y a la educación y al deporte, capacitaciones sobre educación emocional.
Entonces yo, para trabajar en el proyecto que llevo adelante en la escuela donde trabajo, estoy utilizando este modelo que se llama Sentimenti. Y bueno, desde Sentimenti trabajan con otras competencias emocionales, y nosotros lo que tenemos que tener claro al hablar de competencias emocionales es que vamos a encontrarnos con macrocompetencias, que como ustedes ven en la filmina son estas 5, y con microcompetencias, ¿no? Con aspectos que entran dentro de cada una de estas competencias. Nos encontramos, la primera es la conciencia emocional, que es la capacidad de saber qué es lo que me está sucediendo interiormente a mí, y también desde ese lugar, como todos los seres humanos tenemos neuronas espejo, podemos inferir qué es lo que siente la persona que tengo enfrente, ¿no? Es una habilidad que necesitamos para desarrollar la empatía. La siguiente es la regulación emocional. La regulación emocional tiene que ver con que yo sepa qué hacer con esto que estoy sintiendo. Por ejemplo, este ejemplo me encanta compartirlo porque es de una paciente, tengo una paciente que es psicopedagoga, su nene más grande tiene 2 añitos y fue hermanito hace 6 meses. Entonces está muy desbordado de emociones, porque además está llegando a los terribles 2 y empezó a tener todas estas explosiones, estas manifestaciones de berrinches. Entonces, con ella hemos trabajado mucha educación emocional. Intuitivamente buscó un perrito que tienen en casa que es de color rojo, como Furia. Los que han visto la película Intensamente saben que Furia es de color rojo, las emociones también se asocian a colores, y el enojo, la ira, se asocia al rojo. Entonces, ella le explicó a su hijo que estaba muy bien que él estuviera enojado, que era sumamente válido, pero que él no podía descargar su enojo en su hermanita. Así que cada vez que él sintiera malestar, él podía ir a buscar el perrito. Al perrito le podía pegar, al perrito le podía gritar, lo podía pisar, lo podía estrujar, pero solo con el perrito. Entonces, esta estrategia es una estrategia de regulación emocional. De hecho, nosotros los adultos también lo hacemos cuando, por ejemplo, vamos a hacer deporte. Nosotros nos regulamos, sobre todo emociones fuertes como pueden ser el enojo, la ira, la frustración y todas estas emociones que son de alta intensidad, las podemos regular a través del deporte. A muchos pacientes los invito a que, por ejemplo, comiencen a hacer boxeo o artes marciales cuando tienen dificultades para regular su enojo, ¿no? Entonces, la regulación tiene que ver con que yo justamente pueda tener claro cuál es la emoción y pueda saber qué hacer con esa emoción para no lastimarme ni lastimar a otra persona. La siguiente competencia es la autonomía emocional, que tiene que ver con mi autoestima, con mi automotivación, con la valoración personal, con todo lo que tiene que ver con saber cuál es mi valor para mí mismo y para las demás personas, que lo que yo pueda hacer es valioso y sirve y suma. Justamente ayer hablaba con una paciente y me decía que ella había sentido toda su vida que no era lo suficiente, ¿no? Y que recibió una llamada de una persona que quería mucho y que con las palabras que le dice esta persona me hicieron sentir que yo sí era suficiente, ¿no? Entonces, bueno, la autonomía emocional tiene que ver con esto. La siguiente es la competencia social, que de ahí desarrollamos todo lo que tiene que ver con el vincularnos con las demás personas, el respeto, la construcción ciudadana, todo lo que implica que yo soy parte del mundo y que estoy donando mis dones al mundo. Y por último, las habilidades de vida y bienestar, que tienen que ver con el autocuidado, ¿no? Pues nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe ser cuidado para poder desarrollarnos. Bien, todo esto que yo les estoy compartiendo se puede trabajar desde lo cognitivo. Nosotros podemos hacer planificaciones. De hecho, en la escuela que les comparto, estamos empezando esa etapa donde el contenido académico lo vamos a ir planificando desde la educación emocional. Entonces, en cada tema, por ejemplo, cuando el año pasado se estuvo trabajando en ciencias sociales, digamos, el cruce de los Andes de San Martín, se propuso que los chicos pudieran ponerse en los zapatos de San Martín y pensar y sentir qué le hubiese pasado a San Martín, o sea, frente a semejante tarea, frente a tener que cruzar los Andes, la responsabilidad de llevar tantas personas y ser el responsable de la vida de esas personas. Entonces, nosotros cuando estamos pensando un contenido que es académico, ese contenido también puede incluir el desarrollo de las competencias emocionales y la alfabetización emocional. Entonces, fíjense que no les comenté que nosotros tenemos 500 estados emocionales que podemos sentir
dentro de estos 8 básicos que les conté, por especificidad, por intensidad, por duración, se asocian las emociones. Entonces, por ejemplo, en el campo de la tristeza, nosotros también podemos encontrar la frustración, podemos encontrar la melancolía, podemos encontrar muchas emociones que por matices pequeños tienen otro nombre, pero pertenecen al campo emocional de la tristeza. Y podemos, a través de distintos estímulos, al presentar las distintas temáticas que damos a nuestros niños, podemos ir ayudándoles a ellos a que se encuentren con esas palabras y puedan tener un alfabeto emocional muy grande, ¿no? Lucía Franchi siempre dice, cuando nosotros conocemos las emociones básicas, sabemos las vocales del abecedario. Cuando nosotros empezamos a conocer las emociones secundarias, vamos incorporando consonantes y podemos escribir cada vez palabras más complejas. Entonces, este es un primer recurso. El siguiente que les quiero proponer, que también es de educación emocional, es la nutrición emocional. Este tema lo pueden encontrar en un autor argentino que se llama Lucas Malaisi. Lucas Malaisi es un psicólogo que se recibió en la Universidad Católica de Cuyo y hoy en Argentina es quien lleva adelante la Ley de Educación Emocional. Es el presidente de la Fundación de Educación Emocional y promueve la promulgación de esta ley, porque justamente en el Estado argentino se pensó que con la ley de educación sexual integral se iba a incorporar la educación emocional, y en la práctica eso no es así. Los niños no están recibiendo educación emocional en ESI, y a su vez con lo que sabemos, ¿no? Porque quizás en una escuela confesional nosotros como papás tenemos injerencia en la educación sexual integral que reciben nuestros hijos, pero en las escuelas públicas no, y ellos están adoctrinados. Entonces él está promoviendo esta ley, que es una ley de educación emocional, que justamente lo que busca desarrollar es que los niños puedan estar alfabetizados emocionalmente y desde ese lugar puedan tener mayores competencias para la vida adulta, ¿no? Cuando ustedes vean la pirámide de nutrición emocional, todo lo que están observando ahí en la pirámide son los aspectos fundamentales que nosotros podemos desarrollar a nuestros hijos para que ellos estén nutridos desde sus emociones. Si ustedes se fijan en la base está el amor. A ver, todos los papás sentimos amor por nuestros hijos. O sea, más allá yo siempre les digo todas las noches a mis hijos antes de irse a dormir, nada de lo que vos hagas puede hacer que yo te ame menos. Todos los papás tenemos esa emoción hacia nuestros hijos y lo mostramos en un montonazo de conductas. ¿Cuál es el tema? Muchas veces no hemos tenido herramientas de comunicación asertiva para poder manifestarles a ellos el amor de un modo incondicional en el discurso, porque recién estos paradigmas son realmente nuevos. Fíjense que en el 95 Howard Gardner acuña el término inteligencia emocional, y en base a esos descubrimientos que hace Howard Gardner se empieza a suscitar todos estos marcos teóricos en la psicología y se empiezan a cuestionar los viejos modelos. Entonces todo esto, si bien decimos, bueno, si tiene 30 años, son modelos realmente nuevos dentro de la psicología. Entonces, cuando nosotros hablamos de amor incondicional, tiene que ver con que nuestro hijo tenga permanentemente la sensación esta de que lo amo profundamente y que nada de lo que haga va a hacer que yo lo deje de amar. Que yo me puedo enojar, pero estoy enojado con su conducta, no con él como persona. Esa es la sensación que nuestro hijo debe sentir con respecto al cuando comunicamos límites, cuando nosotros les vamos estableciendo expectativas, vamos, digamos, marcándoles el norte hacia donde queremos que caminen. Es esta la emoción que el niño debe sentir. Inmediatamente después nos encontramos con las frustraciones. Las frustraciones generan un monto de estrés, pero ese estrés es necesario para que nuestro hijo desarrolle capacidad de tolerancia a la frustración y pueda el día de mañana resolver conflictos. Si permanentemente frente a los conflictos que el niño presenta, yo estoy corriéndoles las piedras del camino, ese chico al momento de tener que elegir una carrera, al momento de tener que elegir una pareja, al momento de tener que decidir si se va a vivir a otro lado, le va a faltar toda esa base que se desarrolla enfrentando frustraciones acorde a la edad. Inmediatamente van a encontrar los límites, que los límites tienen dos instancias. Primero, la transmisión de la expectativa. Yo no le puedo, por ejemplo, si un niño pequeñito de 2 años fue y tiró el celular al inodoro, no puedo retar a ese niño. Y usted va a decir, pero Paula, ¿cómo va a decir que no le voy a retar? El celular sale caro. Si yo a ese niño no le expliqué que el celular no lo puede tocar,
que el celular solo lo manipulan mamá y papá, y que el celular va en un determinado lugar de la casa, sobre la mesa, sobre una mesita, sobre una cómoda, y él no tiene acceso al celular y no puede tirarlo, yo no lo puedo retar, porque nunca le transmití cuál es la expectativa. ¿Mm? O sea, el primer paso de un límite bien puesto tiene que ver con que yo transmita expectativas, transmita qué es lo que espero que el niño realice y cuál va a ser la consecuencia si no lo realiza. Y bueno, la segunda parte tiene que ver con que cuando un niño no realiza las cosas como nosotros le planteamos, debe haber una consecuencia, que esa consecuencia nunca debe ser un castigo físico. Esa consecuencia debe ser una consecuencia lógica de lo que hizo. Por ejemplo, habíamos dicho salir a tomar un helado y este hijo no se está cambiando. Bueno, no vamos a ir a tomar un helado, pero ¿cómo que no? Y no, pero que dijimos que íbamos a salir a las 9 de la noche y ya son las 10:30. Ya es tarde, no podemos salir. Porque el momento para salir era a las 9 de la noche. Y vos te demoraste, entonces la consecuencia es que te perdiste el helado. ¿Mm? Los límites también se transmiten con firmeza y con respeto. O sea, digamos, es fundamental esto. No necesitan ser con gritos, no necesitan ser con extorsiones emocionales. Deben ser firmes, ¿no? Y desde el respeto. Y por último, en esta línea nos encontramos con el jugar, con el aspecto lúdico, que es algo sumamente importante en la niñez porque mientras el niño está jugando, está desarrollando su capacidad creativa y está desarrollando también, sentando las bases para la capacidad de simbolizar en la adolescencia y en la edad adulta. Entonces, que los niños jueguen como jugábamos nosotros, trepados a los árboles, con maderitas, con botellitas, tirados en el pasto, con una pelota, con otros compañeros, es fundamental, fundamental, y que es algo que se ha perdido justamente a causa de la tecnología. No está mal que los chicos estén en contacto con la tecnología, pero eso debe estar regulado. No puede ser libre y que ellos sean los que se regulen porque ellos no tienen la capacidad para regularse. ¿Mm? Luego de eso nos encontramos con las ideas empoderadoras. Las ideas empoderadoras tienen que ver con que yo le pueda decir a mi hijo lo valioso que es, la confianza que tengo en él, los aspectos en los que destaca, que más que decirle bien o mal, que yo pueda destacar de él los procesos que ha hecho para lograr ciertos objetivos. ¿Mm? Y al lado de eso, no sé si se ve bien, en amarillo dice deberes y obligaciones, ¿no? Los deberes y las obligaciones son todas esas tareas que tiene que hacer, desde cumplir con un horario en una clase que tenga en casa, o cumplir con el horario de la escuela, cumplir con las tareas, ir a su actividad, ir a inglés, a danza, a básquet, cumplir con las responsabilidades en casa, que tienda su cama, que lave platos, que colabore con algo que se le haya pedido. Todo eso son los deberes y las obligaciones. Y por último nos encontramos con los placeres. Yo hablaría más que placeres, pondría disfrutes. El disfrute es todos esos premios que nosotros nos damos, ¿no? Vamos a salir a tomar un helado, vamos a ir a ver una película, vamos a ir a visitar a alguien que queremos mucho, nos hicimos un regalo, ¿no? Este es el orden en que los niños deben alimentar su mundo emocional. Sí es importante destacar que para nosotros tener acceso al disfrute, a los placeres, con los niños se da cuando ellos han cumplido con los límites y con los deberes y las obligaciones. En eso es cuando nosotros a los chicos habilitamos el acceso a eso que les prometimos, que puedan ir a visitar al amiguito, que puedan tener, qué sé yo, 40 minutos de tele, que vayamos al cine, cuando ellos han cumplido con estos aspectos. ¿Mm? Hay personas que están levantando la mano, no sé si podemos habilitar, quizás quieren preguntar algo, Eli. Sí, sí, que puedan sacarse el micrófono y comentar. Creo que Luis había levantado la mano hace un tiempito, no sé si todavía quiere, también está Sara. Hola María Paula, ¿cómo estás? Pues fue hace rato que cuando dijiste esos 4 elementos, yo quería que los repitieras para poder copiarlos, si es posible. ¿Cuáles de ellos? ¿Los Ay, de las Dios. competencias emocionales? ¿Sí? Bien, los repito. El primero es conciencia emocional. ¿Sí? El siguiente es regulación emocional. ¿Sí?
autonomía emocional, Ajá, competencia social ajá, y habilidades de vida y bienestar. ajá. De pronto, ¿tienes algún libro o algo donde podamos profundizar de esto? Sí, en este momento justo no tengo nada, pero les puedo compartir en el grupo algunos nombres de las publicaciones que ha hecho Rafael Vizquerra, esta psicóloga de Paraná que les estoy nombrando, Lucía Franchi, el mes que viene también está sacando un libro sobre educación emocional, digamos que habla justamente sobre este programa Sentimenti. El título del libro de Rafael Vizquerra, acá lo tengo, es Psicopedagogía de las emociones, pero tengo varios. Hay uno que se llama 10 claves para entender la educación emocional. Se los podría buscar y compartir. También estoy pensando, de Lucas Malay, sí, él ya escribió 3 libros. Uno es Modo Creativo, Coherencia Emocional y Nutrición Emocional. Esos 3 libros ha escrito para adultos, ¿no? Después hay un libro que él ha escrito para niños que tiene estrategias de educación emocional que se llama justamente Educación Emocional, habilidades, después lo busco, lo tengo acá, habilidades emocionales, no recuerdo el subtítulo, pero se los puedo compartir a todos los nombres y a los autores para que empiecen a indagar y a nutrirse. De hecho, después, si Eli me lo permite, acá en la Católica de Paraná, en el mes de abril, comienza el posgrado de educación emocional. Es un posgrado intensivo, dura 2 meses, pero tiene el contenido de 8 meses. Es riquísimo, y riquísimo el posgrado. Puede ser presencial para las personas que son de Paraná o virtual para las personas que son de afuera. El año pasado, cuando tuve la posibilidad de formarme con Lucía y con Noelia Álvarez, que también es psicopedagoga y trabaja en este programa, había personas de Europa, entonces coordinábamos los horarios para que ellos también pudieran participar y fue una experiencia muy rica, muy rica. No sé, ¿alguien más que había levantado la mano que quiera hacer una pregunta? Sí, a ver si me escuchan. ¿Sí? Bueno, yo quería preguntar, yo soy de Argentina, quería preguntar si el libro, la verdad que no he retenido el título del libro de 1930, que habla sobre los temperamentos y sobre el cual se basaba esta charla. Quiero Sí. saber si ellos orientan también, dan sugerencias con respecto a la educación en base a los temperamentos, y si ellos también trataban la inteligencia emocional o la cosa emocional, no sé, educación emocional, que la verdad que no estoy muy empapada y no me gusta mucho, pero bueno, de todas formas pensé que quiero saber si el libro de 1930 sobre el cual se basaba la charla, así lo había entendido yo, habla de cosa emocional y educa o da instrucciones para la educación de los hijos según los temperamentos. Sí. Se llama Los Cuatro Temperamentos de Conrado Ock. No habla de educación emocional, sí da pautas para poder educar temperamentos, pero son muy escuetas, son muy breves. Entonces, justamente, Perdón, hay un eco ajá, en el fondo, capaz que sí. Creo que es tu micrófono que está prendido y ya te puede ser. La persona que habló, no veo su nombre. Yo he hablado, me llamo Hilda, soy de Santiago del Estero. Perfecto. Sí, y quería saber eso, ¿no? Porque la verdad que he entrado a la charla pensando que se trataba de los 4 temperamentos de 1930, me interesaba por la época, por la fecha, me interesaba porque soy de una tendencia tradicional, católica tradicional, no modernista, etcétera, y la cuestión de la educación emocional es algo que lo asocio con New Age, etcétera. No digo que sea totalmente, y no digo que ustedes no sean católicas fervientes ni piadosas, pero es la idea que tengo. Perdón. Sí, no hay bien. problema. ¿Se puede apagar tu micrófono? Así se explica un poquito. Ahí está, perfecto. Sí, así no va a ir, no está el eco. Te cuento, mira, el libro de Conrado Hawk está orientado especialmente a la parte espiritual.
a la formación tiene mucha orientación para la formación de comunidades religiosas. Todo esto que está ofreciendo Pablo Viero es un poco de marco sobre el tema de la educación emocional, que por ahí es cierto que hoy día se puede interpretar para un lado, para otro y demás, pero que nosotros desde la formación también religiosa, no es que sea algo nuevo el tema de las emociones. De hecho, Santo Tomás de Aquino, cuando hablaba de las emociones, hablaba de las pasiones como que no son ni buenas ni malas, sino como un medio, es una dimensión humana dentro de la antropología aristotélico-tomista, es una dimensión humana que tiene que ver con lo que forma parte de la esfera sensitiva nuestra. Santo Tomás de Aquino diferenciaba entre la esfera instintiva, vegetativa y más espiritual. Entonces, en las emociones dentro del pensamiento de Santo Tomás estarían integrando una esfera mixta entre lo instintivo y lo espiritual, ¿no? Desde ese punto de vista se puede entender las emociones humanas como las pasiones. Las pasiones son algo que no... Ay, no se escucha, Eli. Ay, por ejemplo, decía Paula que no está mal que una persona sienta enojo. Lo que nosotros tenemos dos apetitos, según Santo Tomás de Aquino, que es el apetito concupiscible, que es atracción hacia algo que considero bueno y que me proporciona un deleite, y el apetito irascible, que es como una reacción hacia algo que uno considera como una amenaza o algo malo, una indignación como el que sentía la señora en el video. Entonces, frente a esto, las pasiones no son ni buenas ni malas, diría Santo Tomás de Aquino, sino que son un medio que nosotros podemos canalizar para bien o para mal. Si yo con mi ira la canalizo, por ejemplo, golpeando a alguien, insultando a alguien impulsivamente, no estoy usando mi razón, no estoy usando, estoy obrando impulsivamente, me estoy dejando llevar por esas emociones. En cambio, si yo a mi emoción la canalizo haciendo reflexionando y orientando inteligentemente mi razón hacia conseguir solucionar ese mal que amenaza y que yo considero que lo tengo logro solucionar el mal que me indigna, entonces de esa manera yo logro como resolver el conflicto, ¿se entiende? Entonces, Claro, una cosa son las pasiones y Santo Tomás y el libro de 1930, y otra cosa son las emociones, y vuelvo a repetir, las relaciono con New Age. Con tendencias New Age. Y también no me gusta porque tengo muchas críticas acerca de la película esa que he nombrado. La película esa de las emociones, del color rojo, del color azul, no me gusta esa película, no es que no me gusta nada más, sino tengo otros argumentos, pero en este momento no quiero exponerlos. Pero voy a que me gusta lo del 1930 de Santo Tomás de Aquino, pero una cosa son pasiones y otra cosa son emociones. Eso es solamente. ¿Quiere decir nada más? Continúe, por favor, con su exposición. Sí. No, totalmente. ¿Alguien más tenía alguna pregunta? ¿No? Bien. Bueno, si querés que pasemos a la siguiente diapositiva, Eli. Otra herramienta, ya casi llegando a lo último, ¿no? Es justamente tener en cuenta que al momento de comunicar, ¿no? Estábamos hablando de que en la base de la pirámide nutricional nos encontramos con el amor incondicional. El modo en que nosotros vamos comunicando justamente es muy importante, y nos encontramos con la comunicación asertiva. Yo les traigo como estrategia de comunicación no violenta la técnica NEMO, ¿no? La técnica NEMO engloba los principios de la comunicación asertiva, ¿no? Cuando nosotros decimos NEMO, decimos el nombre de la persona. Esta estrategia la uso mucho con los niños y con los adolescentes cuando les voy enseñando herramientas para que ellos puedan ir marcando límites, ir comunicando qué es lo que van sintiendo, ir comentando cuáles son sus expectativas.
Entonces la N tiene que ver con el nombre, ¿no? Yo nombro a la persona con la que quiero comunicarme. La E es la emoción. Siento la emoción que me produce la situación que estoy viviendo, ¿no? La M es el motivo, que a mí me moviliza. Y la O, empiezo a hablar con la otra persona acerca de las opciones que necesito para poder sentirme en un estado de bienestar, ¿no? Si ustedes se fijan, confrontando esta estrategia con los principios de la comunicación asertiva, se van cumpliendo todos. El único que no está expresado en la técnica es la escucha activa. La escucha activa es algo que realmente nos cuesta mucho a las personas, que es la capacidad de hacer silencio y no solo escuchar con los oídos, sino que también abrir el corazón para poder recibir a la otra persona. Y por último, ya para ir cerrando, ¿querés pasar a la próxima? Hay 5 elementos, según Pilar Sordo, que son muy importantes para poder acompañar en la educación a nuestros hijos, ¿no? Ella dice que el primero es la ternura, el que nosotros a medida que vayamos compartiendo con ellos siempre haya manifestaciones de afecto. Hay niños que por ahí no necesitan tanto afecto, pero hay otros que realmente el afecto, sobre todo a través del contacto físico, les es muy importante y es fundamental poder hacerlo. El siguiente es la firmeza, ¿no? Esto que hablábamos cuando nombrábamos los límites, el hecho de poder ser claros y mantenernos firmes. Hay una psicóloga actual que se llama Milena González, es española, y ella justamente plantea que nuestra tarea como padres no es que nuestros hijos no se enojen, no es que nuestros hijos acepten el límite, no es que nuestros hijos no se desregulen, sino que frente a lo que a ellos les va sucediendo, nosotros podamos mantener el límite y ser firmes. El siguiente es la fuerza de voluntad, porque la tarea educativa realmente es compleja. Luego sigue la paciencia, ¿no? Que ayuda justamente a la voluntad y a la firmeza. Y por último, el sentido del humor, que es esa capacidad de poder reírnos y no tomarnos todo tan en serio, porque todas las cosas van pasando en la vida. Y nosotros, cuando podemos ver el lado bueno de las cosas, ¿no? Un poco como decía Elisa al comienzo, ¿no? Uno fantasía todo esto de que los chicos estén sentados a la mesa, que estén todos preparados, que estén dispuestos para su lección y demás, y que realmente muchas veces no sucede así. Tener la capacidad de poder reírnos de lo que está sucediendo es muy importante. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí. Yo, bueno, soy nueva en esto. Le agradezco mucho a una amiga mía, a Ana, que creo que es de las Sanerías. Bueno, quería preguntar, yo tengo una nena que tiene TDAH asociado a ponionismo desafiante. Y la verdad que esto me sirve mucho. Ya lo conocía más o menos no en esta forma, pero sí escuché hablar de todas estas estrategias. Me gustaría saber más sobre la última parte que hablaste de que estaba siguiendo a creo que era algo es otra modalidad para la enseñanza, porque estos chicos, bueno, como dijo anteriormente, no es fácil cuando un niño te desafía y tenés que seguir siendo firme, ¿no? Eso, y cuando los chicos están con mucha información y que por ahí, bueno, son muy inteligentes, son preguntones y te desafían con un montón de preguntas que la verdad que para nosotros no es nada fácil el día a día con nuestra nena, tiene 7 años y algunas veces parece de más. Sí. Tiene una hermanita que va a cumplir 9 y que tiene una actitud, o sea, la manipulación emocional que tiene sobre su hermana, y su hermana la ama, entonces como que ya la entiende que la hermana es distinta. Eso sí es un desafío como papás. Y eso sí marca que necesitamos más herramientas porque amamos a nuestros hijos y necesitamos, bueno, lidiar con eso, ¿no? Y que tenemos que adaptarnos, y adaptarse no significa sacarnos las bases,
sino que conseguir más herramientas y ser más cautos. Y de eso sí me gustaría que si tienen algunas estrategias nuevas que nos puedan pasar. Gracias. Bien, bien, bien. A ver, algo que es fundamental, ser muy conscientes que la herramienta que tenemos nosotros para educar y criar a nuestros hijos somos nosotros mismos. Y nuestros hijos son maestros que nos vienen a mostrar justamente todos aquellos aspectos que tenemos que desarrollar para que justamente puedan crecer. Entonces, ese hijo que siempre es el que me detona, ese hijo que es el que me demanda más, es el que a mí me está invitando a hacer un proceso que puede ser desde una psicoterapia o que puede ser desde el acompañamiento de un sacerdote, del acompañamiento de una pareja en mi comunidad que tenga coherencia entre su vida y lo que predica, ¿no? Entonces, desde este lugar, nosotros buscamos ayuda y contención y empezamos a trabajar primeramente en nuestros aspectos, porque nuestros hijos justamente vienen a, digamos, ese hijo que es el que más me confronta, es el que me está mostrando a mí qué es lo que yo tengo que desarrollar. Eso en primer lugar es básico que nosotros podamos habilitarnos espacios de sanación. Tengo una paciente, por ejemplo, que ella cuando llega a su proceso de terapia ya había empezado a hacer unos retiros en el movimiento de la renovación carismática que se llaman, si no me equivoco, convivencias con Cristo. Y ella haciendo estos retiros ya, por ejemplo, había podido sanar la herida de abandono de su padre, ¿no? Su papá, en un determinado momento sus padres se separan y ella vivencia la separación como un abandono por parte del padre. Entonces, fíjense cómo un espacio religioso le permitió llegar a un espacio terapéutico con un conflicto de su infancia resuelto. Entonces, hay un montonazo de herramientas que nosotros podemos buscar, hay un montonazo de psicólogos que comparten nuestra fe y que acompañan estos procesos respetando nuestras creencias. Entonces, el primer proceso está en nosotros, como adultos, estar integrados en nuestros aspectos positivos y negativos, ¿no? Nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Fíjense que cuando hablábamos de los temperamentos decíamos que tienen aspectos negativos y aspectos positivos. No es cuestión de negar los aspectos negativos, es cuestión de integrarlos y ser consciente de ello, y justamente como soy consciente que tengo esta tendencia, la trabajo permanentemente desde la conciencia. Entonces, ese es el primer paso. Y el segundo paso, sobre todo cuando vos tenés un diagnóstico como el de tu nena, es tener el acompañamiento de profesionales, ¿no? Contar con un buen psicólogo para la chica, o un buen psicopedagogo, porque vamos, con el diagnóstico que me estás compartiendo, requiere ese acompañamiento. Hay casos por ahí que también requieren que los chicos vayan a la escuela con maestros integradores. En casa, ¿qué hacemos? En casa trabajamos la pirámide nutricional. Trabajamos, sobre todo cuando vamos viendo estos aspectos con esta hermana, ¿no? Donde se llega a violentar inconscientemente, porque no es algo que ella sea plenamente consciente. Nosotros vamos marcando con firmeza y respeto, qué es lo que está sucediendo. Trabajamos la empatía, porque la empatía nosotros todos suponemos que es algo que las personas lo tienen naturalmente, y no, hay personas que tienen más empatía, hay personas que tienen menos empatía, pero la empatía se desarrolla. Entonces, como la empatía se desarrolla, le enseño a mi hijo a observar, primero a hacer autoconciencia, y luego a observar en el otro qué le produce mi conducta. Y desde ese lugar de conciencia vamos trabajando paulatinamente la capacidad de reparación, porque hay ciertas conductas que requieren que yo repare con el otro el daño que le he producido. Entonces, todas estas estrategias por ahí también requieren el acompañamiento de un profesional que los pueda ir, digamos, aspecto por aspecto, reforzándoles sobre todo la cuestión comunicacional, porque nosotros muchas veces vamos trabajando muy bien y en un determinado momento nos vemos desbordados por la situación y sin querer, con algo que decimos, generamos una tendencia a la culpabilización. Y hay niños que, mientras yo actúo de este modo, se van a sentir culpables y van a entrar en una situación de sumisión, y hay otros niños que tienen un carácter más fuerte y que van a responder y se van a poner en rebeldía. Entonces, cuando yo voy incorporando la comunicación asertiva,
y voy manteniendo esto con firmeza, paulatinamente, porque todo esto es algo que se va desarrollando, y tiene su tiempo y tiene su aprendizaje, a veces nos equivocamos, a veces nos sale excelente, vamos viendo los resultados, ¿no? Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, por ahí un poquito tarde, pero yo les dejo lo siguiente, como son tantos, si alguien tiene una pregunta, me puede escribir con privado, si están en el grupo para padres, por favor no dejen de escribir cualquier inquietud que tengan y la podemos conversar. Pero bueno, espero que este espacio les haya sido de mucho. Dice gracias María, a ver qué dicen. Gilda dice, gracias María, me hubiera gustado exposición sobre educarse con los 4 temperamentos. Segundo Tomás de Aquino también, bueno. Si querés, Gilda, porque yo no sé tu teléfono, me encantaría que puedas escribirme y lo podemos seguir conversando por privado y no hay ningún problema, ¿sí? Porque bueno, está para mucho tiempo y ya estamos a 1 hora 40 minutos. Creo que Le- lo que podría decir, Edili, y digamos un poco para responder digamos, la inquietud de Hilda, es todo lo que nosotros estuvimos trabajando hoy, todas estas cosas están fundamentadas científicamente desde las neurociencias. Entonces no es una teorización, por ejemplo, como podemos intuir desde el psicoanálisis, que tiene una cosmovisión tan distinta a la nuestra, sino que son cosas que están fundamentadas en la neurociencia y acompañadas de estudios neurológicos. Entonces, claro, en base a esos estudios neurológicos, que es la evidencia científica realista, ¿no? Porque, digamos, un escáner mental, nosotros estamos viendo justamente cómo procesa el cerebro y en base a ese procesamiento se han desarrollado estudios y se ha hecho la teoría. Entonces, eso me parece fundamental para que nos quedemos tranquilos de que al momento de ver todos estos nuevos conceptos, no son conceptos que estén en detrimento de nuestras creencias. Porque claro, además también lo que es suele pasar. fundamental es entender que la educación emocional no se desarrolla si no es de la mano de los valores. Sí, lo que pasa también en la actualidad es que estamos como ciertamente horrorizados por tantas cosas que vemos y usan muchas veces las palabras y los colores, el arco iris, el color verde, o muchas palabras que son bellas y buenas en sí mismas, que reflejan cosas buenas, pero hoy día están teñidas de otras cosas. Entonces a veces se mezcla el significado, pero es por ahí entendible que tendamos a querer rechazar algunas tendencias de la actualidad porque bueno, a veces vienen teñidas de ciertas cosas, pero bueno, sabemos y se habla mucho en los ambientes de homeschool de neurociencias y bueno, es un tema que a profundizar que da para hablar muchísimo, pero siempre hay que entenderlo, hay que saber cómo decir, tener un buen discernimiento sobre estos temas específicamente y que no siempre una palabra evoca a una línea de pensamiento. A veces lamentablemente están mezcladas las cosas, pero bueno, de a poquito irlas puliendo y siempre quedarnos con lo bueno, que bueno, es importante hoy día que a veces las tendencias en la actualidad a negar todo esto de que está pasando ese bombardeo cultural del que hablaba también la madre Luján, a veces tendemos como a descuidar como la parte que sería de las pasiones, emocional, que es muy importante. Si alguien lo quiere entender desde el punto de vista de las pasiones de Santo Tomás, es algo muy rico también que se puede tener en cuenta y que tiene que ver también con la educación en los temperamentos. Es importante tener en cuenta o sea, el objetivo de esta charla, como decía, esta conferencia, tenía que ver con esto, entender los 4 temperamentos de Conrado Fox y también darle como un marco de actualidad en cuanto a los estudios que se han dado, que de cierta manera confirman cosas que ya son antiguas, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Hay cosas que son clásicas, que son antiguas y que hoy día se retoman de manera distinta, pero que siempre tienen que evocar a lo de siempre, que es la verdad, digamos. Exacto. ¿Cómo es? Los avances científicos que se están dando en este momento nos están permitiendo confirmar cosas que eran una intuición.
Y eso es extraordinario, eso es extraordinario. El ambiente de la psicología realmente es extraordinario poder estar viendo confirmadas todas esas teorías y teniendo justamente ahora la fundamentación científica, ¿no? Pero bueno, yo te agradezco muchísimo también la posibilidad que me diste de compartir con ustedes. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Quedo a disposición. Y bueno, los felicito en este camino que han emprendido de educar en casa, que es tan desafiante. Educar siempre es desafiante, más estando en casa. Y bueno, la idea era justamente enriquecer, es riquísimo ya en sí mismo los 4 temperamentos, pero también enriquecer con estrategia, porque es lo que por ahí charlamos con Elisa, la parte más difícil del homeschool y también un poco lo que decía la madre Luján, es esto de los recursos para poder educar hoy, digamos, apuntando a que nuestros hijos puedan llegar a la santidad. Y bueno, la idea era poder brindar recursos, desde la psicología poder brindar recursos que sean útiles en casa, que a ustedes les sirvan y que les permitan también, porque plantearon al principio esto de que sea novedoso, para que a los chicos les resulte atrayente. Bueno, la educación emocional está brindando una respuesta desde ese lugar y era la idea de poder acercárselas y brindárselas con cariño y generosidad. Bueno, te agradecemos enormemente la generosidad de haber ofrecido todo tu aporte como desde lo que has estudiado, desde tu trabajo. Así que bueno, la verdad que es muy valioso que puedas brindar este espacio gratuito y bueno, espero que sea de mucho provecho. Hay mucha gente agradeciendo y bueno, muchas gracias nuevamente por brindarnos este tiempo y este espacio. Muchísimas gracias a ustedes. Nos estamos encontrando. Hasta luego, nos vemos. Chao, chao. Adiós, adiós.